Psicología para la Vida es un espacio creado para ti, que has tenido una vida difícil, batallas, dolor, tal vez dependencia o una relación complicada con tus padres. Este proyecto está diseñado con el objetivo de acompañarte en el camino de reconciliación contigo. Mi nombre es Margarita Montalvo. Y yo soy Fátima González. Bienvenidos. Bienaventuradas las maternidades deseadas, porque ellas criarán infancias felices. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta de poder abrir este primer episodio, hablar sobre un tema un poquito fuerte, pero creo que es necesario hablar sobre lo que no se habla de la maternidad. Elegimos esta frase porque estamos convencidas de que las maternidades deseadas tienen mayor probabilidad de crear infancias felices. Entonces, espero que este tema les pueda ayudar, que pueda ser enriquecedor para ustedes. Tocaremos temas un poquito sensibles tal vez y lo queremos hacer con mucho respeto. Primero que nada necesitamos saber cuál es el concepto de maternidad, porque creo que está un poquito desenfocado. Hablar sobre la decisión entre ser o no ser mamá, cómo hay algunos factores que influyen en esta decisión, la parte cultural, la social, la familiar. También hablar sobre la maternidad sufrida, que en México se vive demasiado. Y un tema muy interesante aquí es descubrir una parte oculta en la maternidad. Y está muy interesante esa parte oculta. Lo que nosotros queremos con este tema es llegar a aquellas personas que tienen una situación respecto al lazo materno, ya sea con su madre o con sus hijos, y que ustedes se puedan sentir satisfechos, que se puedan sentir con esa sanación de la cual les hemos hablado en nuestra introducción, que puedan sanar con ese lazo materno y que aprendamos a ser buenas madres desde nuestro propio concepto, porque la verdad es que jamás vamos a empatar con los ideales de otras personas. Venimos de otro estilo de crianza, de otro sistema de creencias. Entonces queremos un poquito aterrizar toda esta información y espero que les pueda ser valiosa. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Sí, el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy interesante, un tanto controversial, pero sí creo que vamos a poderlo manejar de la manera más adecuada y respetuosa. Hay muchas cosas de las que no se hablan de la maternidad y creemos importante poder interactuar aquí con esos puntos. Creo que en México estamos muy arraigados con el contexto de madre. El contexto de madre creo que es algo muy fuerte, es el seno de todo lo que nos lleva, ¿no? Si tienes una buena madre, si tienes o eres una muy buena madre, creo que desde ahí partimos. Y creo que sí tenemos muy marcado ese contexto y creo que no está del todo bien enfocado. Por eso es que queremos hoy quitar el contexto de la madre con ese contexto tan grande, tan fuerte, o con ese impacto que la sociedad le da. Y queremos hablar del otro lado, ¿no? Del otro lado de la moneda con este tema. Entonces es importante mencionarles desde el inicio, desde qué es, hasta llegar al punto, como mencionaba Fátima, cómo ser un buen padre. Creo que para eso no tenemos un manual. Cada quien es padre, o es algo que yo menciono mucho, cada quien es madre o padre con lo que tiene y con lo que le han enseñado y con todo lo que hemos aprendido el día a día. Entonces, bueno, vamos a tocar estos puntos. Espero que les guste. Estamos muy emocionadas por este episodio. Queremos trabajar de la mano con ustedes para esas personitas que de repente se sientan identificadas. Entonces va a haber variación de diferentes temas, pero hoy queremos empezar con este. Y la verdad es que no es tan fácil hablar de este tema porque vienen muchos, les hablaba ahorita del sistema de creencias, ¿no? Viene un tema hasta tal vez controversial porque hay quienes tienen un concepto de la maternidad muy diferente y entonces el poder entablar o direccionar el tema hacia lo que cada uno de ustedes cree va a estar un poco complicado. Por ello es que nosotros les queremos hablar desde algunos autores, desde la experiencia personal y sobre todo desde la experiencia profesional. Yo en consulta he tenido a varias pacientitas que tienen un tema ahí con la maternidad y de verdad que es muy triste saber que nuestra madre es un factor que nos predispone para el éxito, y hablo de un éxito emocional, para el éxito en la vida.
desde el amor que nos dan, el cómo nos hacen sentir amados, el cómo nos crían, el cómo nos desarrollan a lo largo de la vida. Y es que sabes que, Margarita, que algo que sucede mucho es que la maternidad ha sido tan idealizada y se ha relacionado con lo sagrado. Creemos que ser mujer es ser madre. No sé si en algún momento has tú encontrado este tipo de relación que tienen acerca de mujer y madre. Sí, yo creo que cuando hablamos de madre, de repente nos olvidamos de ser mujer. Algo que menciono mucho y que he hablado con muchas personas es que llega un punto en el que te casas tanto con que ser mamá es el máster de la vida, es como la meta o el culmino de algo, que cuando no lo eres entonces no le dan el valor, ¿no? O no tienes ese valor como persona. Y creo que no siempre es así. Creo que también como madre, cuando somos, o las que ya lo somos, nos olvidamos un tanto del contexto de ser mujeres. Se nos olvida que también tenemos derecho a muchas cosas, que también tenemos, o llegamos a un punto de tener un tanto de desagrado o de fastidio por tener a nuestros propios hijos. Quizá no todos lo aceptamos, ¿no? Pero creo que sí llega un punto en el que necesitamos un espacio como mujeres y que se nos olvida. ¿Por qué? Porque tenemos muy marcado socialmente que la mujer o la mamá tiene que estar súper pegada con el hijo, porque si no entonces es una mala madre. Sí, y es que parece que nuestra valía como mujeres se consigue en el momento que te conviertes en madre, ¿no? Creo que ha sido algo desenfocado, ha sido algo que se ha ido viviendo durante mucho tiempo, pero actualmente yo sí encuentro que muchas personas están queriendo romper con todos estos estilos de vida y este aprendizaje que nos han dado de generación en generación. Cabe mencionar que en la actualidad en México se ha renunciado a tener hijos. Esta decisión ha incrementado demasiado, no tanto como en otros países, pero sí ha sucedido. Entonces, es importante respetar las decisiones de estas personas, quienes, yo les decía ahorita en la introducción, quienes deciden o no ser mamás, respetar el por qué están decidiendo, por qué están eligiendo esto en la vida. Y les decía que tenemos que aterrizar el concepto de maternidad. Creo que la maternidad es un concepto que cada una de ustedes puede tener y que el que ustedes tengan puede ser o no lo mejor para sus hijos. Creo que se basa de acuerdo a las necesidades que sus hijos tienen. Vas a ser la mamá que tú puedas ser bajo tu sistema de creencias, bajo tu ideología, bajo lo que tú consideres ser madre. Pero en lo que sí queremos desenfocar o enfocar es en el ámbito emocional, que no importa si tú crees que ser mamá es ya no ir a trabajar nunca en la vida, o que si tú crees que ser mamá es dejar tu vida social para poder quedarte con tus hijos. Eso cada quien lo vive. Lo importante es que lo vivas desde el amor, que cuando tú elijas lo que sea que elijas, lo elijas desde el amor para ti y para tus hijos. Yo creo que también es importante mencionar con esto de elegir, creo que también es importante elegir o respetar quien elige llevar una maternidad diferente. Pasa mucho y lo he visto a lo largo de mi experiencia profesional, que muchas veces somos mamás o queremos ser mamás como fue nuestra mamá con nosotros. Y no siempre es lo más agradable, ¿no? Como mamás creo que identificamos ciertos factores, pero también traemos muchas heridas que nos dejaron nuestras madres. Y esas madres que no sabían o lo que tenían nos fueron educando, no es lo que nos ha hecho felices del todo, ¿no? Y que a veces por el contexto de la madre y la divinidad que le dan a esto, dejamos de lado que hay mamás que nos han lastimado, que hay mamás que no nos han entregado el total amor como se dice o como se debiera de ser según la sociedad. Y creo que cuando no tenemos eso, sí queremos romper esos esquemas. Y cuando decides romperlos, creo que es importante que la gente lo respete, que si bien no eres mamá como fue tu mamá, sí es importante que respeten el que hoy tú quieres ser una mamá diferente, y creo que este espacio nos va a poder dar la oportunidad de descubrir eso, de que si bien la maternidad que has llevado hasta el día de hoy no es la que más te agrada, es poder aprender que hay más posibilidades de ser una mamá distinta. Romper patrones, ¿no? Creo que ese es el tema, que a veces
seguimos los patrones, ¿no? Lo que me enseñaron, y es que de verdad que es nuestro inconsciente, porque tampoco es como que te levantes un día y digas, ay, sí, yo quiero ser igualita a mi mamá, o sea, en el transcurso de la vida, cuando te das cuenta, ya estás diciendo la misma frase, ya estás actuando de la misma forma, ya tienes ideas que creíste nunca tener y que justo ahora, ya a lo largo de los años, en el transcurso del tiempo, nos damos cuenta que ya un poquito concientizamos lo que nuestra madre nos decía, ¿no? Y entonces hacemos uso de sus palabras, de sus acciones, de sus actos. Por eso es que les decía, el concepto de madre lo va a tener cada quien de una manera diferente. Lo que importa aquí es que sea una maternidad sana. O el temor a convertirte en eso, que cuando menos te das cuenta, como lo acabas de decir, ya eres eso que no te gusta. Tienes una mamá controladora y nunca te gustó que te controlara y de repente, oh sorpresa, tú ya eres una mamá que controla. Porque como bien lo dices, cuando no lo tienes consciente, no lo cambias. Y hay muchas de las cosas que tenemos inconscientes por las cuales actuamos y que qué es lo que queremos hacer con este podcast. Queremos abrir esos esquemas, queremos abrir esos panoramas y cambiar las ideologías y que cada quien pueda tomar lo mejor o lo que más le convenga. Claro, y es que les hablaba sobre la influencia cultural, social o familiar que se tiene en la maternidad. De verdad que lo que decías ahorita, Margarita, es muy importante, el cómo nuestra familia nos va dejando un legado, que hay un libro que ahorita quisiera comentarles, se llama Madres Narcisistas, nos habla sobre todas estas madres narcisistas, madres que no saben amar, y entonces nos dice cómo nos van dejando un legado de generación en generación. Cómo es que cuando menos te das cuenta, sea de una manera consciente o inconsciente, te conviertes en tu madre. Y te conviertes en tu madre porque no trabajas ese consciente, ese despertar de conciencia para decir, sabes que esto no me gusta, esto me desagrada. Ah, porque también un tema importante aquí, Margarita, es que no nos dan el permiso de hablar mal de nuestras madres, ¿no? Lo decías ahorita, está tan idealizado, tan romantizado el concepto de madre que no nos dan el permiso de decir yo no quiero a mi mamá. Y de verdad que en terapia, cuando se trabaja eso, se siente una liberación, o sea, los pacientes pueden tener una liberación al decir no quiero a mi mamá, odio a mi mamá, fue la peor mamá que me pudo haber tocado, y les es muy liberador. O simplemente te hizo mucho daño, ¿no? El asumir que esa mamá que tú socialmente idealizas como el máximo en tu vida también te lastimó. No siempre es consciente, o muchas veces sí lo es, y no lo aceptamos. Entonces, cuando no aceptamos esta situación, no podemos hacer un cambio. Y para poder trascender, hay que aceptar y poder cambiarlo. Exacto, para poder limpiar algo hay que aceptar que está sucio, ¿no? Y entonces muchas personas no lo aceptan por miedo a la sociedad, por miedo al que dirán, por miedo a mi mamá también, por miedo a mis hijos, porque ahorita nos estamos enfocando en cómo como hijos podemos sentirnos lastimados por nuestras madres, pero también como madres hay un dolor hacia los hijos, también hay madres que se han sentido muy lastimadas y muy heridas por cómo se relacionan con sus hijos. Entonces, en terapia eso es lo que buscamos, poder llegar a ese despertar de conciencia para que puedan hablar sobre relaciones un poquito rotas con sus madres, relaciones complicadas, relaciones difíciles, porque también quisiera mencionarles que no se trata solo de decir, ah, odio a mi mamá y ahí nos quedamos, no, se trata de evolucionar, de trascender, de sanar eso, de poder canalizar esa emoción para posteriormente sanar con mi madre. Pero sí es un camino un poco complicado, la verdad es que les decía ahorita, no es un tema tan fácil. Igual y abordarlo ahorita, podríamos decir sobre algunos temas, sobre algunos puntos que nos parecen importantes, pero ya en el trabajo, ya en la emoción, no es tan fácil como lo podemos mencionar ahora. Sin embargo, también cuando estamos en este trabajo, no siempre cuando se trabaja en terapia es del todo favorecedor, porque aún tú como persona consciente que decides tomar las riendas de esto y hacer un cambio, hacer un giro, no siempre las personas que te rodean, o en este caso si estás haciendo un trabajo con tu madre, no siempre tu madre hace ese cambio, tú haces ese cambio. Lo que trasciende es que aprendes a aceptar a esa persona como es
y que el mejor panorama evidentemente es que tu mamá también pueda reconciliarse con ese contexto y poder tener una relación sana y perdonarnos, ¿no? Pero no siempre sucede. A veces en terapia, como lo acaba de mencionar Fátima, se trabaja esas situaciones, pero no siempre del todo es favorecedor, perdón, no siempre es del todo positivo, pero sí es importante que una vez que lo tienes identificado, aceptar que no siempre esa persona va a cambiar como tú, pero sí puedes cambiar tú, sí puedes aceptar que esa persona igual y no va a tener el cambio que tú esperas, pero sí tú ya vas a sentir un poquito más de calma al poder concientizar que no era lo más sano. Sí, eso que mencionas, Margarita, es súper importante, el comentarles a ustedes que en el momento que tú trates de sanar, ya sea en terapia, ya sea a través de algunos podcasts, ya sea meditando, no sé, la forma en la que ustedes se encuentren, esto no quiere decir que la otra persona va a hacer un cambio. Y ahorita hablamos de mamás, ¿no? Pero aún hablando de pareja, hijos, compañeros de trabajo, relaciones interpersonales, llámese cual sea, la otra persona no va a cambiar, vas a cambiar tú. Y probablemente como daño colateral haya un cambio hacia el otro, pero no esperes un cambio de la otra persona porque no va a suceder. El cambio va a estar en ti, desde el enfoque que tú le quieras dar a esa relación con tus hijos o con tu madre. Entonces, todos los estragos que nos ha dejado la cultura, el seguir repitiendo patrones, no solo familiares, también culturales, ¿no? Porque yo sí podría decir que las mujeres del siglo pasado estaban muy casadas con la idea de que pues me toca quedarme a servirle a mi esposo, tener hijos, tenían 10 11 hijos, hoy queremos decidir tener uno, tres o simplemente no tenerlos, ¿no? Y aún así hay una desaprobación acerca de esa decisión. Creo que hoy tenemos la oportunidad de decidir y de dar una educación diferente, darle valor a la parte emocional. Creo que antes de eso no se hablaba, antes, como tú lo mencionas, en el siglo pasado era solamente el contexto de procrear hijos. Entre más hijos tuvieras, más se validaba el contexto de ser mamá. Cómo vivían, qué tipo de educación tenían, qué tipo de amor tenían, eso no era relevante. Lo relevante era ser mamá, servir a tu familia, y creo que hoy, algo que me agrada muchísimo de la evolución que hemos tenido como sociedad y también como cultura, es que ya podemos decidir cuántos tenemos. Hoy le damos un enfoque muy importante a la parte emocional, tan es así que hoy tenemos este espacio para poder hablar de situaciones emocionales, y que hoy justo por eso es que estamos tocando este tema, porque esto que estamos mencionando antes no se hablaba. Sí, son justo los temas que no se hablan de la maternidad, cuando te dicen y romantizan demasiado la maternidad y creen que porque estás embarazada estás súper bien y la verdad es que se padece en el embarazo, ¿no? Hay personas que lo viven súper bien, súper tranquilas desde un ámbito emocional, económico, físico, pero hay quienes no, hay quienes realmente batallan mucho en el transcurso de estos 9 meses. Entonces también validar a esas mujeres que tal vez no la están pasando tan bien, entender que lo que para mí es mi realidad no es la realidad del otro. Si yo la pasé muy bien con mi embarazo, no quiere decir que la otra persona tendría que estar muy emocionada con su embarazo. Entonces, creo que el respeto a las decisiones, a las opiniones y al sentir de otras personas es muy necesario para cualquiera de los temas. Les decía sobre la maternidad sufrida y aquí es donde entra lo que les menciono, ¿no? El cómo nos han hecho creer que tenemos que ser madres, o sea, como mujeres ya dan por hecho que tenemos que ser madres, ¿no? Y hay muchas que sí, son mamás, pero no querían, son mamás porque le están cumpliendo el sueño al papá, del nieto, a la mamá, al esposo, porque muchos hombres tal vez sí quieren y las mujeres no, entonces, pues bueno, por formar esa familia que nos dicen que debemos tener, lo hacen. Y la verdad es que no están tan felices con esa maternidad. O también, Margarita, creo que algo que sucede es quienes deciden ser mamás y en el paso del tiempo se dan cuenta que no es tan fácil como lo pensaban, que ese inmenso amor que pueden sentir por sus hijos no es suficiente para criarlos. Yo creo que también en ese punto que acabas de mencionar tiene mucho que ver el cómo o por qué decides tenerlos.
Creo que hay mamás también, y no lo mencionábamos hace rato, pero creo que sí es importante, aquellas mamás que deciden tener hijos por no estar solas. Hay personas que llega un punto en el que creen que por el hecho de tener un hijo ya no vas a estar sola nunca en la vida. Y creo que eso no es del todo cierto, porque al final pues son seres independientes y que en algún momento pues no van a estar contigo. Pero el casarte con la idea de que ser mamá por ese tipo de circunstancias, ya sea por la familia, ya sea por el rol de ser mujer, por ese relojito que te viene correteando, porque si ya pasas de cierta edad, fisiológicamente ya no estás tan apta para tenerlos. Entonces creo que hay muchas presiones que nos hacen tomar la decisión de ser mamás y no siempre son las mejores enfocadas. Y ahí es donde entra esa maternidad sufrida, porque no me siento satisfecha con lo que estoy haciendo, no me siento satisfecha con el hijo que tengo, pero tampoco lo externo de una manera consciente, ¿no? Lo hacemos a través de indirectas, a través de maltratos. De verdad, es tan triste ver cómo juran que aman a sus hijos, juran que es lo máximo, que es lo más importante, y cuando tienes un mal día se te hace muy fácil darle una nalgada, darle un golpe, cuando son seres que nada tienen que ver con la vida de adultos. Y hay muchas, al menos yo he escuchado a algunas personas que dicen, es que una nalgada a tiempo, y tal vez cada quien tenga su forma de criar. Yo de manera personal creo que con golpes no es lo mejor, porque lejos de hacerles sentir amor, les causas un gran miedo a equivocarse, un gran miedo a ser ellos. De verdad que los miedos que yo veo en terapia son a través de esa infancia. Creo que eso viene de la vieja cultura, ¿no? El golpe a tiempo, creo que sí viene totalmente de la vieja escuela de cómo tenías que educar. Y viene mucho frases como, pero si no es ratero, pero si es trabajador, pero ¿te has preocupado cómo vivió esa persona? ¿Te has preocupado si sabe dar amor? Sí, sabe trabajar, sabe no robar, pero eso no quiere decir que sea del todo un ser humano sano y lleno de amor. Y creo que es algo que no se ve, que no se dice. Sí, y es que justo las frases que mencionas, ¿no? Sí me pegaba mi mamá, pero mira, gracias a eso no robo, gracias a eso soy una persona de bien. Pero los ves destruidos emocionalmente, alcohólicos, fumadores, con relaciones codependientes, relaciones destructivas, una vida que no querían tener, pero que de alguna manera nuestros propios mecanismos de defensa nos ayudan a eso, a defendernos de la vida, a defendernos del dolor, y vamos tomando decisiones que no son muy certeras, que nosotros le llamamos latencia de muerte, que es una forma de atacarte, de lastimarte, de agredirte a ti de una manera muy inconsciente. Porque, repito, tampoco es como que te levantes un día y digas, hoy voy a fumar porque quiero dañar mis pulmones. La verdad es que no, esto sucede de una manera muy inconsciente. Cada quien tiene una forma de lastimarse en la vida, y lo importante es trabajar con esa conciencia, saber qué es lo que sucede, qué es lo que te duele y cómo quieres vivir esa maternidad. Y de esa vertiente también viene cuando te vuelves un hijo golpeador o un esposo golpeador, Claro. o eres una mujer que permites que te violenten, porque entonces es una cadena. Si tú aprendiste que con golpes era la mejor forma, algo inconsciente, no lo justifico, pero sí es parte de la inconsciencia el decir, bueno, si así funciona, entonces empiezas a tener relaciones de esa misma índole con violencia, y creo que tampoco va enfocado por ese tema. Sí, violentamos a nuestros hijos, nos violentamos a través de ellos también, y va desde el creer que el ser mamá es un regalo de Dios, igual y para muchas no lo es, ¿no? Igual y para muchas llegó de una manera que no lo esperaban, no lo esperaban conscientemente, ¿no? También de relaciones que hoy ya no existen, de relaciones codependientes, de relaciones dolorosas, o bien también hay sus casos en cuestión de violaciones, ¿no? Y que entonces, ¿cómo voy a ver a este hijo como un regalo de Dios si viene desde una situación dolorosa? ¿Cómo es que creo que ser madre es un gran privilegio si a lo mejor a través de mi maternidad perdí mis sueños, perdí lo que yo quería para mí? Y algo que mencionábamos al inicio es la diferencia entre ser mujer y ser madre, porque muchas veces por ser madre pierdes tu rol de mujer, y es que
como madre es solo un rol, es solo una parte de tu vida, pero tú sigues siendo mujer, esposa, amiga, empleada, profesionista, empresaria, no sé, cuál sea el rol que tú vivas, yo sí quiero que te quede claro que no porque seas mamá pierdes todo lo demás, a menos que sea tu decisión, que tú digas, ¿sabes qué? Mi prioridad en la vida son mis hijos y yo siendo mamá soy feliz. Entonces, si con eso tú estás satisfecha, adelante, lo puedes hacer. Pero para quienes no están satisfechas, para quienes no sienten ese permiso y decir, es que yo no quiero esto, es que a mí sí me gustaría, por ejemplo, trabajar, seguir estudiando, tener otra pareja, que se den ese permiso, claro, siendo muy conscientes de la responsabilidad que ahora tienen con sus hijos. Ya no trabajemos, ya no fomentemos más esta maternidad sufrida. Si no quieres ser mamá, si no querías ser mamá, creo que tenemos que trabajar antes nuestra responsabilidad, nuestra conciencia y una vez que ya eres mamá, trabajar tu conciencia y el amor hacia esa persona que actualmente depende emocionalmente de ti. Con este punto también creo que llegamos a esas mamás que ya que decidieron ser mamás, que ya tienen a ese niño ahí y que de repente te abrumas tanto porque no era lo que tú esperabas, porque te hablan de esa parte bonita, del embarazo, del concepto de un bebé lo ves y dices, wow, es toda ternura, es algo muy lindo, pero nadie te dice que el niño va a llorar mucho, nadie te dice que de él va a depender, pues, o sea, más bien de ti va a depender prácticamente su vida, o sea, desde el momento en el que nace ese ser, ya depende su vida de ti, al grado de que si no lo alimentas algo le puede pasar, si no estás al pendiente de cada cosa, algo puede ocurrir grave. Y creo que cuando no nos dicen eso, cuando ya llegamos a enfrentar esa maternidad y descubres que no es todo color de rosa como te lo mencionaron, ahí es donde empiezas a friccionar ese contexto de madre, pero no se habla porque entonces si dices estoy cansada de que esté llorando y quiero dormir, está mal, porque entonces no eres una buena madre. Sí, entonces vienen estos prejuicios de los que hablabas, Margarita, el cómo creen que si yo fijo un camino acerca de mi maternidad, todos deberían de seguir ese camino, porque como mi hijo caminó al año, entonces el tuyo tiene año 6 meses y no camina, entonces no estás haciendo bien tu rol de madre, ¿no? Y parece que a veces son competencias de ver a quién le dio primero lactancia, cuánto tiempo, quién caminó antes. Entonces, esto no es un tema de ver quién es mejor, porque cada hijo, cada madre es diferente y la relación también es diferente. Y sobre esto que mencionas, quiero hacer mención yo de cómo proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de la vida, nuestras frustraciones, nuestras etapas de la infancia o adolescencia sin resolver, nuestros hubiera y nuestras necesidades insatisfechas, esperando inconscientemente que ellos se conviertan en una extensión de nosotros mismos y que cierren esos asuntos inconclusos. Es decir, si yo soñaba con ser cantante, pero pues ya no pude porque mi familia no me apoyó, tú sí vas a cantar, tú sí lo vas a hacer, porque tú sí puedes, porque tú sí lo vas a lograr. Y les vamos poniendo una mochilita tan pesada que no, para empezar, no les toca a ellos, no es su mochila, es la mía, es mi mochila de expectativas, pero lamentablemente lo hacemos así. Si en esa mochilita nos van o nos vamos cargando situaciones como tengo que ser el profesionista que fue mi papá, tengo que seguir los pasos de él porque así lo demanda. Entonces creo que llega un momento en el que no identificamos qué tan sano es seguir con este tema y que también como hijos, hablando del rol de hijos, no levantamos la mano en decir alto, basta, no quiero esto. Y quien lo hace, entonces se convierte en un contexto de que eres un mal hijo y entonces regresamos al tema de la maternidad sufrida. No estás siendo ese ejemplo que yo deseo que seas. Y esa es la parte oculta. A eso nos referimos con la parte oculta, el cómo ocultamos lo que realmente sentimos o proyectamos en nuestros hijos, ¿no? Entonces, escondemos todo eso como si fuera algo malo. Yo le decía a una de mis pacientes, es un secreto a voces, porque esto que estás viviendo lo viven muchas mujeres. El cómo, ay, no, yo quiero mucho a mi hijo, pero no es cierto. De hecho, algo que está comprobado científicamente es que cuando se tiene más de un hijo, sí es muy normal que se tenga un preferido.
¿Por qué? Porque tenemos los mismos gustos, porque nuestro carácter se ve identificado, porque se parece más a mí, porque por algún factor, pero siempre sí hay una persona con la cual nos identificamos de mejor manera, pero todo el tiempo es como, no, yo los quiero por igual, ¿no? Entonces es darse cuenta que sí pasa, que sí existe y que no pasa nada. Que también en ese punto hay cierta afinidad con cierto hijo, porque a lo mejor en esa etapa de tu vida tenías circunstancias diferentes. Es decir, cuando tuviste tu primer hijo tenías una mentalidad distinta, hoy que tienes el segundo o el tercero, has evolucionado. Y creo que pasa, y a las mamitas que nos escuchan no me van a dejar mentir, con el primer hijo eres súper sobreprotectora, porque entonces no quieres que nada le pase, te vuelves un tanto más exagerada en los cuidados, porque así te van diciendo, porque no conoces. Entonces cuando llega el segundo te vuelves un poquito más relajada porque entonces ya viviste esta experiencia, ya sabes cómo va a funcionar y con base a la experiencia empiezas a soltar un poco. Y si hay un tercero, en el caso de que lo hubiese, entonces ya llega un punto en el que te relajas más porque entonces como ya tienes dominado este tema, empiezas a dejar de hacer cierta presión. Y entonces ahí viene una cuestión de distinción entre esos hijos, ¿no? En la educación que se ha venido marcando en cada uno de ellos por tu etapa de vida. Y eso hablando desde el tener o no tener el conocimiento de cómo criarlos, pero también otra de las cosas que pudiera estar influyendo con tu relación con tus hijos es que la diferente época emocional en la que estás, ¿no? Por ejemplo, si mi primer hijo yo no quería, pero pues ya ni modo, pero el segundo ya es así con toda la necesidad de tener otro hijo, cambia tanto la perspectiva porque el primero lo ves como una carga y el segundo lo ves como un privilegio. Ahí sí hay esa maternidad deseada. Entonces se nota la diferencia entre cómo crías a uno y cómo crías al otro. Y entonces cuando hablamos de la parte oculta es para darnos cuenta, para comprender por qué ese hijo, específicamente ese, nos saca tan fácil de nuestras casillas, por qué nos desagrada, por qué no es tan fácil amarlo, por qué estamos empeñados en cambiarlo, porque muchas veces buscamos cambiarlo. Le gusta tal música, no, esa no, deberías escuchar esta. Le gusta tal deporte, uy, no, deberías hacer otro, ¿no? Siempre buscamos como que tengan unos gustos parecidos a nosotros para que de alguna manera a través de esas afinidades podamos aceptarlo. Lo presionamos con tal insistencia para que haga o deje de hacer según lo que para nosotros, para nuestras expectativas, es o no bueno o malo. Creo que también viene el otro punto que es cuando ese hijo es tan afín a ti que entonces te desagrada. Y ahí viene una frase coloquial donde lo que te choca te checa. Y entonces empiezas a identificar que ese hijo te molesta, que ese hijo te hace enojar más, que con ese hijo tienes más enfrentamientos, y es porque probablemente ese hijo tiene o es el reflejo o te proyecta ciertas características que tú tienes como mamá y que creo que cuando no las identificas tiendes a tener más roce no consciente, y creo que si no lo trabajas se vuelve algo pues más complicado. Y quiero decirte que tienes derecho a sentir rechazo, rencor, culpa, tal vez desamor hacia alguno de tus hijos. Tienes todo ese derecho, esa es la parte oculta. Aceptar que a este hijo me es difícil quererlo, pero lo que tenemos que hacer entonces es darnos cuenta qué es lo que de ese hijo no me agrada, qué es lo que en lo que me estoy proyectando, justo como lo mencionas, Margarita. Aquí mencionar que vamos a hablar sobre algunos mecanismos de defensa. Existen alrededor de 13 mecanismos, pero para los fines de este tema nos enfocaremos en tres: la proyección, la negación y la formación reactiva. En la proyección, justo lo que decías, cómo proyectamos en el otro lo bueno o lo malo de nosotros, ¿no? Y entonces atribuimos, la proyección es atribuir a otros lo que nos pertenece a nosotros mismos, desde nuestras deficiencias, nuestras habilidades, no necesariamente algo negativo de nosotros, pero sí proyectamos en nuestros hijos algunas de las cosas que no nos gustan de nosotros, que no estamos satisfechos, porque algo importante que mencionar es que pareciera que dependiendo del éxito de nuestros hijos es la calificación que nos darán como madres.
Y creo que eso da un peso muy, muy fuerte la relación como tal con la maternidad. Creo que si no tenemos la aprobación de ser una buena madre, creo que entonces no nos sentimos realizadas o no llegamos a sentirnos satisfechas. Sí, lo que decía, ¿no? Si tu hijo es abogado, te aplaudo, pero si tu hijo es solo un papá que profesionalmente no destacó, entonces algo hiciste mal como madre, ¿no? Y entonces, lo que te decía, esto viene desde antes, ¿no? Desde que si mi hijo caminó a los 6 meses y el tuyo al año, ¿no? Entonces, todo el tiempo te decía, parece que son competencias. Y el otro mecanismo, hablamos sobre la negación, que es lo que decimos, negamos lo que sentimos, negamos lo que ya vimos, o sea, ya lo estamos sintiendo, ya lo estamos viviendo, pero nos negamos a aceptarlo porque ahí influye otra vez la familia, la cultura, la sociedad. ¿Cómo tú, como mamá, vas a decir que no te agrada ese hijo? Quedarías muy mal ante la sociedad, ¿no? Pero entonces lo que hacemos es lastimar a nuestros hijos o lastimarnos a nosotras por creer que somos unas malas madres. Y repito, esto no solo lo vives tú, lo viven muchas mamás y espero que muchas de las personas que nos estén escuchando puedan entender y proyectarse aquí en entender que no pasa nada si lo sientes, que necesitas sentirlo, vivirlo, expresarlo. Claro, necesitamos aprender a canalizarlo. No es como que le vas a ir a decir a tu hijo, ay, al fin que a ti ni te quiero. O sea, claro que eso no va a suceder. Es un proceso tuyo, solo tuyo. Y con ello, como les decía, puede ser un alivio, puede ser un daño colateral para alguien más, pero esto no quiere decir que tengas que ir a decirle a tu hijo. Para eso estamos los terapeutas, para eso están las relaciones interpersonales sanas, los amigos, la pareja, con quien te puedes acercar y puedes hablarlo. Pero lo que yo podría sugerir es que si lo hagas con una persona que pueda ser muy objetiva, que no te juzgue, que no te señale, que te sientas en confianza para poder hacer este tipo de acusaciones, este tipo de expresiones y que no te juzguen como una mala madre porque no lo eres. En este punto creo que es importante decirte a ti que se vale decir yo no puedo con esto, que no está mal decir yo no quiero tener este hijo conmigo. Creo que muchas veces un acto de amor tan grande que podemos hacer por nuestros hijos es mantener distancia si no sabemos canalizar nuestras emociones de la manera adecuada, y que creo que no deberíamos de juzgarlo. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer mención que hay mujeres que de verdad no quieren, no les agrada, no les nace, y que lejos de ayudar a ese hijo, lo están perjudicando. Y creo que se vale decir prefiero tenerte de lejos, pasa mucho en un contexto de divorcio que es por cuestión cultural. Aquí, por lo menos en México, el hijo se tiene que quedar con la mamá. ¿Y cómo sabes que efectivamente esa mamá está de acuerdo o quiere llevar ese rol? Y no se vale decir que no, porque entonces la abuelita nos dice, ¿no? Ni las perras dejan a los hijos, ¿no? Entonces estás tan casado con ese contexto que crees que si lo haces, aunque traes un conflicto muy, muy fuerte con tu maternidad, no lo aceptas, porque entonces te dicen que está mal decir no quiero o no puedo con esta relación o con este hijo. Sí, y la carga que les damos a nuestros hijos de verdad que es muy pesada cuando lo pueden trabajar, cuando pueden despertar su conciencia, cuando pueden entender de dónde viene todos esos miedos, el miedo a terminar una relación, el miedo a emprender algo, el miedo a estudiar, el miedo a ser felices, y lo trabajamos en terapia, nos damos cuenta que está ahí la voz de mamá diciéndonos no eres suficiente, no era lo que esperaba, no te quiero, pero de una manera tan inconsciente que aunque aparentemente no nos lo dicen, no lo hacen sentir. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que se llama huellas etnémicas y ahí se nos queda tanta información que es desde ahí, desde nuestro inconsciente, donde a veces actuamos y hacemos esto que les mencionaba sobre la latencia de muerte. Entonces, ya no carguemos más a nuestros hijos sobre las expectativas que tenemos, ¿no? Alguna de las cosas que hacemos es lo que yo no pude hacer, hazlo tú por mí, ¿no? Con frecuencia los padres creemos que
ya estamos grandes, que nuestro tiempo ya pasó, que ya gastamos dinero en nosotros, o que, ¿saben qué? Que también es un tema de amor hacia nosotros mismos, ¿no? En esta maternidad sufrida, regresando un poquito a eso, creemos que aunque yo me quede sin comer, pero que mis hijos tengan, aunque yo no tenga, pero que mis hijos luchen, ¿no? Pero les generamos una deuda eterna con nosotros. Entonces, hay que trabajar con esa carga que les estamos dejando, ese yo no pude hacerlo, hazlo por mí, ya no se lo cargues a tu hijo. Lo que tú hiciste o no hiciste fue tu decisión. Ya no tiene por qué tu hijo ser el abogado que tú no fuiste, ser la mamá que tú no fuiste, ser la esposa que tú no fuiste, porque cada quien viene a este mundo a tener su propia experiencia de vida. No puede el otro experimentar lo que tú hubieses querido. Dejemos de cargarles a nuestros hijos las expectativas de lo que queremos ser o de lo que quisimos ser y no podemos. Y creo que pasa más de lo que hablamos o de lo que se dice, ¿no? Muchas veces creo que como papás le delegas la responsabilidad de tú tienes que ser un profesionista, tú tienes que ser una persona con tal oficio, tú tienes que ser una persona responsable, tú tienes que ser, entonces cargamos tanto a ese hijo del deber ser con algo que no pudimos hacer nosotros. De repente, como tú lo mencionabas, regresando a la maternidad sufrida, creo que viene el yo no tuve las oportunidades que tú tienes, yo te estoy dando estudios, pero a mí nadie me dio la oportunidad de hacerlo. Y creo que de verdad los cargamos o nos cargan tanto con eso que llega un punto en el que te generas una responsabilidad tan grande y que efectivamente a veces no es lo que tú quieres, no está el ideal, no está en el ideal de tu vida, perdón, el querer hacer eso y que entonces como te lo cargaron tanto, tienes que actuar de la manera que tus padres esperan. Y creo que hoy se vale decir, no quiero eso, ¿no? Yo quiero ser una persona diferente y creo que lo mencionabas hace rato, es romper con esos esquemas y poder cambiar esos patrones y ser un ser humano diferente. Y a veces tenemos ganas de que nuestros hijos desaparezcan por un rato. Y claro que es normal. No es que ya no los quieras tener en tu vida, solo quieres un descanso porque hoy la vida te está pesando, porque hoy, como les decía, tienen diferentes roles, no solo el de mamá, también tienes el rol tal vez en tu trabajo, tal vez con tu propia madre, con tu padre, con tus hermanos. Hay situaciones emocionales que venimos cargando y que por un momento queremos esa libertad para llorar tal vez, para dormirte un poco más, para descansar y tienes ese derecho. Yo sí te quiero decir que cuando te encuentres a ti mismo insistiendo demasiado, presionando mucho o muy enojado con tu hijo, voltees hacia ti, mira hacia ti y revisa cuál es esa parte de tu propia historia que te está tratando, que estás tratando de resolver a través de él, porque la proyección está ahí. Voltea a verte a ti siempre, mira hacia adentro. Entonces, otra de las cosas, Margarita, que también ocurren en esta parte oculta de la maternidad es la envidia a los hijos. Y aunque ustedes no lo crean o no lo acepten, sí existe la envidia a nuestros hijos. Porque a través de su llegada tal vez ya no hicimos algunas cosas, porque a lo mejor la economía de mi familia no estaba tan elevada como la que yo tengo y entonces hoy mi hijo puede conocer otra parte de la vida que yo no pude, o porque simplemente vivieron cosas que yo no pude vivir. Es como la contraparte, ¿no? En el otro es yo no pude lograr tal cosa, tú tienes que lograrlo, y aquí es tú sí lo estás logrando porque yo no lo hice. Y yo creo que ahí viene mucho la mamá que desea hacer cosas y que entonces juzga de sus hijos, en este caso lo he visto mucho en mujeres, la mamá, hablando de un caso en específico, la mamá que vive frustrada porque la hija está pudiendo tener la libertad que ella no pudo tener, la hija que se está atreviendo a decir yo no quiero esto y entonces empieza a cambiarlo y entonces hay algo inconsciente en ti que habla de esa envidia, pero que no se habla, no se acepta. ¿Por qué? Porque cómo yo le voy a tener envidia a mis hijos. Ya, yo creo que ya desde el título, Fátima, viene algo muy fuerte el decir, ¿cómo le voy a decir o cómo voy a aceptar que tengo envidia por mi hijo? No, y es que, o sea, como dices, ya desde el título, o sea, ya la palabra envidia ya está mal vista, ¿no? O sea, ya es pesada, con quien sea.
¿no? Yo jamás envidio nada, dicen, ¿no? Y la verdad es que sí envidiamos, o sea, o dicen que hay envidia de la buena. Yo de manera personal creo que no existe. Envidiamos, claro, porque yo quisiera tener la condición económica de alguien más, yo quisiera tener la condición emocional de alguien más, yo quisiera, pero no lo tengo. Y claro que decimos admiramos, pero hay un momento en el que sí nos da un poquito de envidia, ¿no? Y en cuanto a la envidia a los hijos, hay algunas frases como, a tu edad yo ya mantenía una familia, yo nunca anduve en fiestas como tú, lo que hablabas, ¿no? Sobre cómo algunas mujeres no tuvieron ciertas libertades y hoy que las hijas de estas mujeres la tienen, es como de, ay, no, andas haciendo algo muy malo, ¿no? O por ejemplo, yo nunca gasté tanto en ropa como lo haces tú. Ahora que se ha dado mucho como este boom de andar bien bonitas y las uñas y el maquillaje y entonces hay muchas mamás que no están de acuerdo porque ellas jamás por la mente les pasó gastar en algo para ellas, porque las enseñaron así, a vivir siempre en una carencia. Y una frase que yo escucho mucho es, yo me pasaba el fin de semana ayudando a mi papá o a mi mamá en vez de andar en la calle como tú. O sea, como mi papá y mi mamá me tenían aquí lavando los trastes, tú tienes también que quedarte a lavar los trastes, porque ¿cómo te vas y me dejas a mí sufriendo con esto? Y ya hablamos desde la parte de la envidia, que no se acepta. No se acepta porque entonces está mal visto, ¿no? Está mal visto decir que mi hijo hoy tiene una oportunidad diferente, que mi hijo hoy tiene una forma de ver la vida y que entonces yo no puedo y entonces lo tengo reprimido y entonces me hace daño, porque el no aceptarlo lastima. Sí, lastima y lastima si lo dices o si no lo dices. Yo considero que hay dos tipos de dolor, el dolor inútil y el dolor útil. Y muchas personas nos quedamos con el dolor inútil, no lo quedamos y le damos vuelta y rumeamos y todo el tiempo estamos con la misma situación, pero en ningún momento lo sanamos, lo externamos y sobre todo no lo aceptamos. Yo creo que de repente en este punto nos victimizamos mucho, porque vale más el victimizarte que el aceptarlo. Ah, claro, el victimizarte te da un plus, ¿no? Es una recompensa secreta. Aunque duele y pesa ser víctima, también te da tu recompensa. Entonces, esta parte de hablar sobre la parte oculta la estamos tomando de un libro de Marta Alicia Chávez que nos dice, bueno, se titula Tu hijo, tu espejo, y hay una parte que nos expresa un ejemplo de este tipo de envidia hacia los hijos, ¿no? Y habla sobre una madre que ve cómo su hija se va arreglada, radiante y hermosa a bailar, a disfrutar, y la mamá le dice que cómo es que hace esto cuando ella se tiene que quedar con este hombre con el cual no es feliz, con el cual no está bien, que es su esposo, ¿no? Y pasa mucho, cómo los hijos salen, se divierten y en la casa se queda la mamá triste, la mamá enojada, la mamá aburrida, la mamá lastimada por las decisiones que ella, claro, ha tomado. Sin embargo, es más fácil culpar allá afuera que culparte o responsabilizarte a ti misma. Entonces, es parte de este libro, espero que lo puedan leer, pero queríamos enfocarles cómo sí existe la envidia a los hijos y es tan normal, es tan... No quisiera que normalizáramos esto, el ocultarlo, sino el hablarlo, el expresarlo, el aceptarlo. Pero es normal que esto no suceda y no nada más con los hijos, con cualquier otra persona. Y como ya mencionábamos, creo que al inicio, ya lo hemos dicho creo que un par de veces, aceptar es cambiar. En el momento en el que aceptas, porque no nada más se trata de decir, ay, sí, yo le tengo envidia a mi hijo porque sale, o yo le tengo envidia a mi hija porque se arregla, o yo le tengo envidia a mi hija porque ella tiene un esposo y a lo mejor yo fui una mamá que no tuvo una pareja, ¿no? No se trata nada más de eso, se trata de hacer consciente y de trabajar esto, llámese en terapia, llámese en cualquier situación o cualquier forma en la que lo quiera hacer, pero de una manera consciente y siempre enfocado en mejorar y en algo positivo, porque yo creo que cuando haces consciente, lo que no queremos nada más es venir y destaparles todo esto y llenarlos de cosas que no se dijeron, sino también darles la solución a esto, expresarles que hay personas que han trabajado con nosotros, que ya hemos tenido la experiencia de personas que han ido mejorando y que lo han ido tomando de una manera positiva y que han levantado la mano y han dicho, claro, hoy asumo que tengo envidia a mi hijo por tal circunstancia, pero estoy trabajando para mejorar esto y para poder sanar esta relación con
con nuestra madre, por ejemplo. Sí, es muy satisfactorio el ver cómo estas relaciones van tomando su propia forma y cómo cada uno de los pacientitos van sintiendo un alivio al decir, ay, por fin, ¿no? O sea, por fin pude sacar esto que ni siquiera yo sabía que existía en mí, que ni siquiera yo sabía que sentía. Entonces, ya no les carguemos más todo esto porque también otra de las cargas tan pesadas que se le da a los hijos es el hijo parental. Este término se refiere a los hijos que hacen la función de padres de sus hermanos o de sus propios padres o como un sustituto de pareja de uno de estos. Cuando alguno de los padres fallece, cuando alguno de los padres es irresponsable económica o afectivamente, y entonces el hermano mayor o la hermana mayor, ahora tienes que cuidar a los niños, ahora tienes que irte a trabajar, ahora quita tus sueños porque me tienes que ayudar a mí, y creo que es algo muy egoísta. Egoísta cuando lo exiges, porque cuando lo hacen, repito, por amor, adelante, háganlo y hagan lo que ustedes crean necesario para que esa familia siga existiendo y sea feliz y realice las metas familiares y personales, pero cuando lo hacen por obligación, cuando es una carga más que una elección, es ahí donde debemos parar y saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde el amor o no. Creo que en este punto hay dos. O te toca hacerlo, como mencionabas, que es cuando alguna persona o algún papá o mamá fallecen y tienes que tomar ese rol, es lo que te toca porque la circunstancia te deja y a veces no hay como formas, ¿no? Pero no lo eliges. Y cuando viene la otra parte que es cuando te lo delegan, que aún a pesar de estar estos roles, tienes que cumplir con ese Estereotipo de lo que es ser madre o ser padre o ser hijo, ¿no? ¿Cómo es ser un buen hijo? ¿Cómo es ser una buena mamá? Creo que ahí es donde ya identificas que no siempre es lo mejor, que no te tocaba hacerlo y que tienes que cargar con ello. Entonces creo importante que identifiquemos a esas personitas porque creo que no les damos lugar, ¿no? O sea, nadie les dice, tú eres un hijo parental o te tocó este rol, ¿no? Y no lo tenemos identificado porque de eso tampoco se habla, ¿no? Nadie te dice ahora tú eres su papá porque no funciona así, no es como que el hermano mayor ahora le pones el nombre de papá, solo te toca cubrir el rol y lo haces con lo que tienes y con lo que puedes. Aunque sí hay casos, les comento, sí hay casos en donde el hermano mayor, si bien no le dicen papá, sí le tienen que pedir permiso a él. O sea, sí es como de, dile a tu hermano el que piensa, ¿no? Y entonces parece que se hace un desajuste en la alineación parental que hay ahí. Entonces, quiero decirles que ser padre o ser madre es el más honroso y sagrado compromiso que adquirimos con la vida. Pero esto, claro, con el compromiso de querer hacerlo. Que algunos deciden no cumplirlo abandonando física, material o emocionalmente a sus hijos y otros tantos deciden cumplir quejándose, lamentándose y reclamando a sus hijos por todos los sacrificios, el dinero gastado, el esfuerzo hecho día con día, compromisos que ya no pudieron seguir ellos. Entonces, creo que tú tendrás que elegir de qué manera quieres vivir esa maternidad, de qué manera lo quieres hacer sentir, de qué manera quieres hacer sentir a tu hijo con lo que tú le estás entregando. No te debe nada, tu hijo no te debe nada, no te debe la vida. Fuiste el canal para que él llegara a este plano, pero él no te debe nada. Entonces, espero que puedas elegir cómo es que lo quieres vivir. Quiero que lo mencionaba ahorita Margarita. No queremos solo abrir los temas y dejarlos ahí, queremos que si tienen alguna duda, que si quisieran continuar hablando de un tema en específico, lo pudiéramos hablar. Yo les decía sobre ser o no ser una buena madre, eso lo decides tú, bajo tu creencia, bajo lo que para ti es importante, bajo tu sistema de creencias, pero sobre todo quiero que lo hagas y te sugiero que lo hagas bajo el amor para ti y para tu hijo. Que lo más importante en tu vida no sea tu maternidad, lo más importante en tu vida seas tú. Y que con eso conlleve ser feliz. Creo que el objetivo de la vida es llegar a sentirte en paz, sentirte pleno, sentirte estable emocionalmente y creo que con el rol que sea, con la circunstancia que sea, siendo la mamá como quieras ser,
pero que te sientas plena, que te sientas feliz, que te sientas contenta, porque como ya lo habíamos mencionado al inicio, creo que eso es lo que hace. Cuando tienes una maternidad sana emocionalmente, creas hijos conscientes, con amor, y creo que eso es lo que nos hace evolucionar, como quiera que seas como mamá, pero que te haga feliz. Un dato importante acerca de lo que les decimos o no a nuestros hijos es que el lenguaje verbal, es decir, las palabras que pronunciamos al hablar con alguien, solo ocupan un 20% de la comunicación. El lenguaje no verbal, es decir, el tono de voz, los gestos, la mirada, la respiración, los movimientos, todo eso contribuye un 80% en la comunicación. Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, te amo, pero con un tono de desagrado, de desprecio, pues no lo entiende. Sabe que le dije te amo, pero no siente mi amor. Entonces, hay que aprender a comunicarnos a través del lenguaje verbal, pero sobre todo del lenguaje no verbal. Y con ese lenguaje no verbal, quizá para quienes el contacto físico, que también es importante, no se les facilite, pero sí creo que las acciones hablan más que otra cosa, y creo que eso es algo que nos debemos de llevar. Para terminar este podcast, quiero decirles que si quieres aportar algo trascendente a la sociedad y al mundo en el que vives, ofrécele hijos amados, inmensamente amados, porque estarás ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Marta Alicia Chávez.